primera dimensión. Y el segundo índice, ¿a qué hace referencia? A la columna particular a la que quieres acceder, ¿no? Que hay que tener harto cuidado con estos arreglos bidimensionales construidos de esta manera. Tenemos que tener el cuidado de siempre controlar a dónde vamos a acceder. Por ejemplo, yo puedo acceder a la fila 0, columna 2, de manera completamente válida y funciona, ¿ya? Pero si quisiéramos acceder, fíjense, a la celda de la fila 0, columna 6, esa ya no existe, fíjense, esta no existe, esto me va a generar un error. Eso tienen que tener harto cuidado. Y siempre, cada vez que ustedes trabajan con arreglos, ya sea unidimensionales o bidimensionales, tienen que ir controlando cómo se accede y que las posiciones a las que tú accedes realmente sean válidas dentro de lo que es la descripción o la definición del tamaño del arreglo que estás trabajando. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces, si nosotros queremos empezar a definir el contenido de este arreglo, lo tenemos que hacer celda por celda, ¿no? Y reforzando. Para poder acceder a cada una de estas celdas, entonces se hace referencia al índice que identifica la posición en las filas y al índice que identifica la posición en las columnas. Siempre hay que tener cuidado de que esos famosos índices existan. Ya siempre, nunca jamás tienen que asumir que para todos es igual. En este caso no, ¿ya? Entonces, en conjunto, veamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando queremos agarrar un arreglo bidimensional de esta naturaleza, fíjense, en la cual la cantidad de columnas que tiene cada fila del arreglo es diferente, entonces básicamente lo primero que tenemos que decir es que queremos tener una variable que se llame arreglo bi, que compromete a ser una estructura bidimensional. Tengo un corchete, otro corchete, son 2 dimensiones. A esto que se le denomina una declaración. Ya estoy declarando que este nombre se compromete a ser una variable que me va a permitir almacenar varios datos en una fracción bidimensional. Lo siguiente que se tiene que hacer para para utilizar este arreglo es definir el tamaño. Para este caso particular, cuando yo quiero tener columnas diferenciadas por cada fila, entonces se hace en 2 tiempos, ¿no? Lo primero que hay que definir es la cantidad de filas. Y luego, fila por fila, vamos a definir la cantidad de columnas. Para la fila 0, 5 columnas. Para la fila 1, 7 columnas. Para la fila 2, 7 columnas. Y así, ¿de acuerdo? A esto que se llama definición de tamaño. ¿Y cómo se hace el uso de este arreglo? Se lo hace a través de los accesadores, ¿no? Los corchetes habíamos mencionado que cumplen el rol de permitirme acceder a la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se accede a la estructura? Haciendo referencia en esta ocasión a 2 índices, ¿no? A una celda a través de 2 índices, ya sea para definir el contenido o ya sea para leer el contenido que tiene almacenado en algún momento la estructura bidimensional. A esto se llama definición de contenido, ¿ya? Siempre cuando trabajan con arreglos, esas 3 cosas tienen que hacer, ¿no? Declarar, definir el tamaño y luego definir el contenido, ¿sí? Así se hace, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, este otro tipo de arreglo bidimensional que recibe el nombre especial de matriz es un tanto diferente al otro que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia? Que todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, ¿cierto? Toditas tienen 5 columnas. Entonces, en este caso, la parte de la declaración es similar. Ya yo voy a decir que voy a tener un arreglo bidimensional. ¿Por qué me doy cuenta que es bidimensional? Porque tiene estos 2 pares de corchetes. Ya eso especifica que lo que yo estoy tratando de hacer es definir una variable que se compromete a almacenar datos de modo bidimensional. Ya eso estoy haciendo. Lo siguiente que tenemos que hacer, a diferencia del anterior, fíjense, se puede definir de una sola vez cuántas filas va a tener y cada fila cuántas columnas va a tener. Cuando tú haces esta definición, estás diciendo que todas las filas de este arreglo bidimensional, que son 8, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toditas las filas que van a tener, todas van a tener el mismo tamaño que es 5, ¿ya? Entonces, en una matriz es bastante común
que las dos dimensiones se definan de una sola vez, filas, columnas. Cosa que en el otro no sucedía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se accede? Misma idea, ¿no? Se accede a cada una de las celdas de la matriz haciendo referencia a un índice de la fila y haciendo referencia a un índice de la columna. ¿Ya? Por ejemplo, el 0,2 estamos accediendo a esta celda. ¿Ya? Siempre. Entonces, cuando se trabaja con matrices, esta es la declaración, ¿no? La definición del tamaño, fíjense, se reduce a hacer prácticamente de una sola vez la definición de las filas y las columnas. En una sola vez se hace la definición. Y luego la definición de contenido se va a hacer tantos contenidos tú quieras llenar, tantas celdas tú quieras establecer, ¿no? Cada una de las celdas se difiere una de otra por las posiciones, ¿ya? Eso es lo que sucede. Bien, eso importa. Para redundar, a ver, cuando nosotros queremos trabajar con arreglos bidimensionales, lo primero que se tiene que hacer es la declaración. En este caso estamos agarrando de una matriz, que es lo que usualmente vamos a manejar con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Las otras que son arreglos con distintos tamaños en de columnas en cada fila son casos muy particulares. Usualmente se maneja bastante lo que son las matrices. Esta sería la declaración. Siempre tenemos que hacer una definición de tamaño, ¿cierto? ¿Y cómo se lo hace? De una sola vez, indicando cuántas filas va a tener, cuántas columnas va a tener. ¿Cómo se hace el acceso a cada celda de este arreglo bidimensional? Haciendo referencia al nombre de la estructura, en corchetes el índice de la fila y en corchetes el índice de la columna. Siempre, siempre, siempre tienen que tener cuidado que el índice de la fila respete esta relación y el índice de la columna también, ¿no? Considerando que siempre la posición empieza en 0. ¿De acuerdo? Ok, básicamente, si ustedes se dan cuenta, los arreglos bidimensionales son bastante similares a la forma que se utiliza un arreglo. Como su nombre dice, lo únicamente es una dimensión más. Entonces, a partir de esta definición, ustedes pueden imaginarse que se puede tener incluso arreglos tridimensionales, ¿de acuerdo? Es completamente válido. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero tener una información que es un cubo, por ejemplo, quiero tener algo así, ¿no es cierto? Yo quiero almacenar datos en algo que se parece a un cubo, ¿ya? Entonces, cada una de estas, fíjense, es una celda, ¿ya? Y yo puedo tener algo así, ¿no es cierto? Yo tengo una partición así, quizás aquí. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es un cubo. Cada uno de estos es una celda, ¿correcto? Entonces, esto yo puedo decir que tiene 3 dimensiones. Fíjense, este sería tipo, y le digo, vamos a tener 1, 2 y 3 dimensiones. Se puede hacer, les cuento, ¿ya? A partir del entendimiento de que podemos tener arreglos bidimensionales, también podemos tener arreglos tridimensionales. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, este cubo así, este que tenemos, ¿no? Tenemos 2 filas, tenemos 2 columnas y tenemos 3 de fondo. Entonces, le digo, este es mi cubo, va a ser un nuevecito estructura que se compromete a tener datos de este tipo, que es de tamaño 2 filas, 2 columnas por 3 de profundidad. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera acceder a esta, por ejemplo, de aquí, ¿cómo tendríamos que acceder? Yo le digo, esa es la celda que vive en la posición, esta vendría a ser la fila 0, la fila 1, la columna 0, la columna 1, profundidad 0, profundidad 1, profundidad 2. Entonces, ¿esta en dónde está? Está en la fila 0, ¿cierto? Entonces le digo en la fila 0. ¿En qué columna está? En la columna 0, ¿cierto? Pero ¿en qué profundidad está? Está en profundidad 1, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera acceder a este cubito que tenemos aquí, que a su vez va a representar una celda, esa vendría a ser esta, ¿de acuerdo?
Obviamente, en programación, hasta una estructura tridimensional es racional, ¿cierto? Si quisiéramos tener una estructura tetradimensional, entonces ya de por sí hasta dibujar se nos complica, ¿ya? De todas maneras se debería poder, ¿de acuerdo? Pero hay muchas mejores maneras de representar una estructura de 4 dimensiones y depende de lo que quieras, ¿no? Modelar. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es un poquito entrenar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se recorren estas estructuras? A ver, si nosotros tenemos una estructura unidimensional, lo que teníamos, el dibujito era muy diciente, ¿cierto? Si nosotros tenemos una estructura unidimensional, la habíamos dibujado así, ¿correcto? Entonces, ¿qué teníamos? Celda, 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 así, ¿no es cierto? Celda, 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 celda y celda, ¿sí? A esto nosotros le habíamos conocido como un arreglo unidimensional. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que acostumbrarnos? Que, bueno, las posiciones siempre empiezan en 0 y van hacia adelante siempre con valores discretos. Es decir, los índices de estas celdas no puede ser un valor real. ¿Ya? Para que nosotros podamos acceder a cada una de estas celdas, ¿qué hacíamos? Arreglo, le decíamos, sub 6. Y para escribir sub 6, corchete 6. Entonces, para poder trabajar con esta celda, entonces, habíamos visto, fíjense, cuando hemos hecho el problema del ahorcado, hemos visto que se puede recorrer, ¿cierto? El arreglo. Podemos ir visitando celda por celda. Por ejemplo, yo puedo ir visitando, dado que yo tengo un índice que empieza en 0. Y luego, si yo le digo +1 a este índice, se va a ubicar aquí. Si le digo +1, se va a ubicar acá. Si le digo +1, se va a ubicar acá. Entonces, ¿cómo estamos recorriendo? De izquierda a derecha. ¿De acuerdo? ¿Se puede recorrer un arreglo de derecha a izquierda? Se puede. Fíjense, es completamente válido. Aquí ¿en qué empezaría? Mi empezaría en 10. ¿Cierto? Le digo -1, entonces se ubicaría acá, en la 9. ¿Correcto? -1 le digo, entonces se ubicaría aquí, en lo completamente válido. Podemos recorrer así celdas solamente pares, completamente válido también, se puede, ¿ya? Entonces, cada una de estas celdas, al tener acceso individual, se puede acceder, ¿no? Ya sea de manera corrida, ya sea de manera saltada, o ya sea de manera individual cada una de las celdas, completamente válido. En los arreglos unidimensionales, entonces prácticamente probablemente los recorridos más estándares va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o tal vez del medio hacia afuera, depende de lo que quieras hacer, ¿ya? Pero siempre es posible. En el caso de los arreglos bidimensionales, los recorridos también son revariados, ¿de acuerdo? Puedes recorrerlos así, vamos a trabajar solo con matrices, ¿ya? Puedes recorrerlo así, puedes recorrerlo así. El recorrido más estándar en una matriz es este, ya que estamos viendo aquí, ¿ya? Se puede recorrer de varias maneras, fíjense, se puede recorrer así. Si tú quieres, puedes recorrerlo así, puedes obviar algunas celdas, podrías recorrerlo en zigzag, ¿ya? Podrías recorrerlo en zigzag diagonal, puedes recorrerlo en espiral, varias maneras de recorrer. A ver, vamos a hacer un ejercicio de cómo manejar los índices en estas matrices. Y vamos a también ver qué tipo de información se puede modelar con una matriz. A ver, vamos a agarrar un archivo de aquí y haremos un ejercicio. A ver, ¿qué datos ustedes pueden representar en una matriz? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué datos ustedes creen que puede ser representado en una matriz? A ver, en el mundo real, ustedes miran cosas y qué cosas podrían ser representadas como una matriz. Erquis. Quizás un calendario. Ya, muy bien. Un calendario, perfecto. Fíjate, un calendario es una muy buena forma de representar en matriz, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el mes,
que aquí sería abril. Y este es bonito ejemplo, muy buen ejemplo, te cuento, porque puedes tener un arreglo de calendarios por mes. Y el mes usualmente está dividido así, ¿no es cierto? Si ustedes miran su calendario, ese mes está dividido en 7 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está gordito, 7, digamos, ¿no? Este es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O empieza lunes, martes, miércoles, jueves, así, ¿no? Está dividido así. Entonces, si yo le digo el mes abril, usualmente este tiene 5 filas. ¿Ya? Muy bien, muy buen ejemplo. Abril. ¿Qué más? Una posición vendría a ser estito, pero toda una información. A ver, ¿qué puede ser representado como una matriz? El calendario está bien, fíjense. Y encima esto es así, ¿no ve? Viene luego mayo, ¿correcto? Luego viene mayo. Luego viene junio, ¿cierto? Así. Entonces, fíjense, es un arreglo de matrices. Dices, esto es bien interesante, ¿no? Entonces, el calendario puede ser planeado como un arreglo de 12 matrices o como un cubo. ¿Se dan cuenta? Tengo, ¿cuántas filas? 5 filas. Tengo 7 columnas y tengo 12 de estas hojitas. Un agendador. ¿Cómo sería eso? Un agendador. A ver. Si organizamos el abecedario de manera... Ah, ya. Sí, puede ser, por ejemplo, el abecedario completamente válido, ¿no? Yo digo A, B, C, D, E, F, digamos. Si agarramos así, entonces en lengua inglesa hay 26, ¿no? Entonces podríamos agarrar esto así, fíjense, organizado como una grilla. Podemos tener, fíjense, un tablero de ajedrez, ¿correcto? ¿Cómo es un tablero de ajedrez? Es una matriz, ¿de cuánto por cuánto? De 8 por 8, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos modelar, por ejemplo, el juego del ajedrez, algo así tendríamos, ¿no es cierto? Esta es una matriz de 8 por 8. ¿Ya? Y en cada una de estas posiciones, pues nosotros sabemos que va una ficha, ¿correcto? Aquí que vienen fichas, ¿no es cierto? De ajedrez. Aquí está la torre, creo. Son torres, ¿no? Aquí. ¿Lo ven? Y así. ¿De acuerdo? La tabla de multiplicación, sí, señor. Se puede. Sopa de letras, buen ejemplo también. Una sopa de letras también me da. ¿No es cierto? Hay es la sopa de letras, ¿no? ¿Qué tenemos en la sopa de letras? Es un conjunto de, o sea, tenemos, ¿no? En realidad prácticamente acá tenemos varias letras. ¿Y qué es lo que me piden hacer? Me piden encontrar palabras, ¿no? Escondidas aquí. Entonces puedo tener aquí A, B, C, A, B, D, F, E, I, digamos, ¿no? Y así. Y lo que yo tengo que encontrar es palabras aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le digo boca. Esa puede ser una, ¿no? Y aquí mezclado, ¿no? F, H, I, L, cosas así, ¿no? El sudoku también es una matriz completamente válido, ¿de acuerdo? El bingo, muy buen ejemplo también el bingo. Sí, el bingo es interesante porque fíjense, el bingo son tarjetas, ¿no es cierto? Que tienen 5 columnas. Esta es la columna B, la columna I, la columna N, la columna G y la columna O. Y en cada columna, ¿cuántos datos pueden haber? Pueden haber 5, ¿cierto? Eso es el bingo. Y esto tenemos hartitos. En el juego del bingo tenemos hartas de estas tarjetas. Fíjense, esto para nosotros representa una tarjeta de bingo. Y está expresada como una matriz. ¿De acuerdo? Esta clase, fíjense, de datos, nosotros podemos representar en una matriz. Un buscaminas completamente válido, ¿cierto? En un buscaminas entonces suele ser una grilla, ¿no es cierto? De varias celdas, en la cual nosotros podemos tener bombas, ¿no? Ocultar bombas.
Correcto. Entonces aquí yo puedo ocultar bombas, digamos. Aquí bomba, aquí bomba, aquí bomba. Y de manera consistente las celdas adyacentes se llenan, ¿no? Aquí me dice tengo una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Acá hay una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Alrededor, ¿no? Una bomba. ¿Cierto? Acá en cambio este ya me dice que tiene dos bombas, ¿no es cierto? Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Como este es bomba, entonces este ya tiene dos bombas, una bomba, una bomba, una bomba, así se llama, ¿no? ¿Qué se llama? Un buscaminas. Dama similar al ajedrez. Ya, a ver, ¿qué estoy tratando de mostrarles? La utilidad de aprender esta estructura de datos, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos modelar, fíjense, varias cosas que observamos en el mundo real, desde un calendario hasta algo más de juego como el Buscaminas. Este también es interesante, ¿no? El 3 en raya, ¿ya? El famoso juego 3 en raya también es una matriz, ¿no? Podríamos modelarla así y así, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente, fíjense, el 3 en raya no me conviene modelarlo como un arreglo, ¿no es cierto? No me conviene. Es verdad, podemos modelar, fíjense, un edificio con sus departamentos. Ahora, dependiendo, ¿no ve? Si en el edificio tenemos solamente un departamento, fíjense, si solamente tengo un departamento es un arreglo. Pero si en el edificio, dependiendo del piso, yo tengo varios departamentos, por ejemplo, incluso esto podría ser no una matriz. En el último piso tengo 4 departamentos, en el penúltimo tengo estos departamentos. Hay un edificio que más o menos está en la Tadeo Aenque y Melchor Pérez de Holguín. Es un edificio que es una B invertida, ¿no? Y así más o menos está construido. Mientras más bajo es el piso, hay más departamentos aparentemente y hacia arriba hay menos. Si ustedes observan, esto podría ser tranquilamente modelado como una estructura bidimensional de distintos valores, ¿no? De datos. Fíjense, muy bien. Los horarios, perfecto. Un horario también tiene una forma de grilla, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que estas estructuras de datos estas estructuras de datos no, son bastante útiles, ¿no? Eso nos estamos dando cuenta para poder hacer varias cosas. Un momento, por favor, ¿ya? ¿Me espera? Un momentito, por favor, un momentito. ¿De acuerdo? Mil disculpas. Entonces, la utilidad de esta estructura de datos puede ser variada. ¿Ya? Entonces, la clave es aprender a manejarla, saber cuándo utilizarla para resolver problemas. ¿De acuerdo? Esa es la idea de los arreglos, de las matrices, de los arreglos bidimensionales. Esa es la misión, ya de darte posibilidades, de darte instrumentos para que tú puedas representar información para resolver problemas en un futuro. Bien, a ver, vamos a hacer este que tenemos aquí y vamos a ver cómo se administra. No vamos a programar, les voy a dejar de tarea para ustedes el programar estas.
¿Ya? Pero vamos a ir viendo cómo se entiende el acceso a estas estructuras por posiciones. Tienen que estas y los recorridos diversos en las estructuras. Probablemente no necesariamente cuando tengas una matriz vas a tener que acceder completamente, ¿de acuerdo? No es verdad. Probablemente la vas a hacer de manera saltada, de manera incidental, pero probablemente también una de las tareas que vamos a hacer muy a menudo es algo que vamos a ver el día jueves, que es una operación básica de búsqueda. Bien, acá, por ejemplo, nosotros podemos decir que en este arreglo, fíjense, tenemos la posición 0, fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tenemos aquí, ¿no? La columna 0, 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a analizar cómo es el acceso de esta estructura. Si quisiéramos acceder así, me está diciendo que yo tengo que acceder, fíjense, primero a la columna, a la fila 0, columna 0. Luego a la fila 0, columna 1. Luego a la fila 0, columna 2. Luego a la fila 0, columna 3. Y luego a la columna 0, fila 0, columna 4. Una vez que hemos agotado la primera fila, dice que tengo que cambiar, ¿correcto? Entonces le digo fila 1, columna 0. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Terminamos y dice que tenemos que bajar. ¿Dónde tengo que acceder ahora? Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 3. Fila 2, columna... Me falta aquí, ¿no? Me he comido 1. Fila 2, columna 2. Me falta, ¿no? Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3 y fila 2, columna 4. Y hacemos lo mismo acá, ¿cierto? Cambiamos de fila y me dice, ahora yo tengo que hacer fila 3, columna 0, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3, fila 3, columna 4. ¿Correcto? Acabamos de recorrer esto. Y luego bajamos a la 4. Y así le digo, ¿no ve? Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la fila 7. Fíjense, fila 7, columna 0. Fila 7, columna 1. Fila 7, columna 2. Fila 7, columna 3. Fila 7, columna 4. Ese sería el orden para acceder a esta matriz. Analicemos cómo se puede trabajar con esta información que tenemos y cómo podemos realizar y sistematizar este acceso. Ya, entonces aquí, a ver, ¿qué tenemos de común aquí? Acá tenemos de cómo estamos accediendo a la fila 0, ¿cierto? Entonces yo le digo, vamos a acceder a la fila 0. Y por cada que ves que digo fila 0, entonces mis columnas van a ir desde el 0 hasta el 4, ¿cierto? Luego mi fila, dice acá, fíjense, se mantiene 1. Y mis columnas tienen que nuevamente caminar del 0 al 4. Luego mi fila, dice, se mueve al 2. ¿Correcto? Y mis columnas tienen que moverse del 0 al 4. Luego mi fila se mueve al 3. ¿Correcto? Y mis columnas tienen que moverse del 0 al 4. Y así hasta que nos estemos al final en la fila 7. Y mi columna se debe mover del 0 al 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando la fila, fíjense, cuando la fila valga 0, ¿sí? Cuando la fila valga 0, ¿de acuerdo? Entonces, mi columna, ¿cómo tiene que recorrer? Mi columna tiene que recorrer del 0 al 4, ¿cierto? Cuando la fila, dice, valga 1, fíjense, la columna, ¿cómo tiene que recorrer? Del 0 al 4, ¿cierto? Cuando la fila valga 2, su pantalla. se congeló mi pantalla. Sí, Inge. A ver, vamos a ver. Creo que puede ser que está la razón. A ver, veamos. ¿Mejoró?
¿Está mejor? ¿Sí? Cuando tengamos la fila 2, fíjense, la columna sigue. Sí, a mí me sale que sigue. Sí, Inge, se congeló. Ya, les voy a volver a compartir. ¿De acuerdo? Es probable que... Esa es una... Sí, es internet, es una pena. ¿Cambio de 10 euros? No tengo nada. Ahora, pues mi mamá irá a cobrar ahorita. O te doy un peso. ¿Cuánto te mando? Alguien tiene su micrófono abierto, chicos. Carla Apazacho, Carla Apazacho, que tienes tu micrófono abierto. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí lo pueden ver. Sí, Inge. Ya, entonces lo que les iba diciendo, ¿no? Que por cada valor que toma la fila, entonces si yo tengo la fila 3, entonces mi columna, ¿cómo se tiene que mover? Del 0 al 4, ¿sí? Y así hasta que en algún momento la fila tenga valor 7, ¿correcto? 7, y mi columna, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que mover del 0 al 4. Entonces me fijo, no me conviene a mí escribir con estos puntos suspensivos. Por lo tanto, yo esto lo puedo traducir así. Fíjense, yo le digo, muy bien. Para todos los valores que asuma la fila, voy a venir con un marcador más encendido. Para todos los valores que asuma la fila, que van a estar, fíjense, entre 0 e inclusive el 7, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que la columna, fíjense, se mueva entre el 0 al 4. ¿Correcto? Eso podemos hacer. ¿Sí? Sigue bien baja. Pero vamos a intentar cambiar. Vamos a intentar cambiar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a intentar cambiar de red. Verificamos. Eso. A ver, vamos a ver si nos va mejor con esta red. ¿De acuerdo? Nos venimos por aquí, estamos pintando. Habilitamos esto. Ahora sí. Me tengo que hacer un cable larguísimo. Ok, a ver, ¿cómo estamos? ¿Me pueden ver? Sí, Inge, ahora sí. Ya. Entonces, fíjense, esto que he estado escribiendo, cuando la fila está en 0, mi columna camina del 0 al 4. Cuando la fila está en 1, mi columna camina del 0 al 4. Cuando la fila está en 2, mi columna camina del 0 al 4, así, ¿no? Hasta que la fila sea 7, mi columna camina del 0 al 4. Y esto puedo modelarlo así. Fíjense, para mi fila que camina del 0 al 7, por cada valor que tiene la fila, mi columna va a caminar del 0 al 4. ¿De acuerdo? Entonces, para modelar, fíjense, ese recorrido, nosotros podríamos escribirlo de esta manera. Muy bien, una vez que eso hemos hecho, para poder acceder a los datos
con este recorrido, básicamente yo tendría que hacer lo siguiente, ¿cierto? Le digo, para la fila, fíjense que va a empezar en 0, que va a ir inclusive, fíjense, menor a la cantidad de filas que tiene la matriz, y cada vez la fila va a ir aumentando de 1 en 1, ¿ya? Desde el 0 hasta el menor. El tamaño en esta matriz de cuánto es, 8 filas, ¿cierto? 5 columnas. Entonces, filas, ¿qué es? Aquí filas vendría a ser 8, ¿cierto? Y columnas, ¿qué vendría a ser? Columnas vendría a ser 5, ¿de acuerdo? Entonces, para cada valor de la fila, que va entre 0 hasta menor a filas, dice que vamos a ir caminando las columnas. Entonces, yo le digo, vamos a agarrar las columnas col, que va a empezar en 0 y siempre va a ir hasta un valor menor a la cantidad de columnas que tiene. ¿Correcto? Y le digo col más. Entonces, aquí yo puedo acceder, fíjense, a la matriz, en la fila, y en la columna col. Ahora, ¿para qué quiero acceder? Puedo querer acceder para llenar sus datos, puedo querer acceder para obtener sus datos, puedo querer acceder para cualquier cosa, incluso para sumar los datos de la matriz en este orden. ¿Ya? Esta es la manera de acceder. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hemos encontrado esta relación? Analizando los índices. ¿Ya? ¿En qué orden se visitan los índices? ¿Ya? Este entonces viene a ser el recorrido probablemente más estándar exhaustivo que se hace en una matriz. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ya entonces la fila 1 de izquierda a derecha. La fila 2 de izquierda a derecha. La tercera fila de izquierda a derecha. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿De acuerdo? A ver, analizaremos este otro de aquí abajo. O tal vez no este de aquí abajo. Nos iremos a otro de acá. Analizaremos este de aquí. ¿Ya? Este que tenemos aquí. Y vamos a intentar ver cómo se comporta. Y vamos a ver cómo podríamos tal vez organizar, ¿no? De una manera interesante la forma de generalizar el recorrido de esta. Nuevamente, esta tiene 8 filas. A ver, vamos a escribir aquí. Tiene posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? 0, 1, 2, 3 y 4. Es 8 por 5 la matriz. ¿Ya? Veamos. A ver, ¿cómo se accede a las celdas? Se va a acceder desde aquí. Fíjense, la primera celda que se accede es la 7, 0. ¿Ya? La segunda celda que se accede es la 6, 0. ¿Correcto? Luego, ¿a dónde se va? A la 7, 1. ¿No? Así accede. Luego, ¿a dónde se va? A la 5, 0. ¿No? 5, 0. Luego, ¿a dónde se va? A la 6, 1. 6, 1. Luego se va a la 7, 2. ¿Cierto? 7, 2. Luego, ¿dónde se va? De la 7, 2 se va a la 4, 0. ¿Correcto? 4, 0. Luego se va a esta, que es la 5, 1. Luego se va a esta, que es la 6, 2. ¿Cierto? Luego se va a venir a esta, que es la 7, 3. ¿No? Luego, ¿a dónde se viene? A la 3, 0. ¿Ya? 3, 0. ¿A dónde se va? A la 4, 1. ¿Correcto? 4, 1. ¿A dónde se va? A la 5, 2. ¿Sí? A la 5, 2. Luego se va a la 6, 3. 6, 3. Y se viene a la 7, 4. ¿No? Así está caminando. Luego de esto, ¿a dónde se viene? A la 2, 0. Fíjense, es en la 2, 0. Acá. Y luego se baja a la 3, 1. ¿No? Luego se baja
a la 4, 2. ¿Correcto? Luego se viene a la 5, 3. Aquí, ¿no? A la 5, 3. Y luego se viene a la 6, 4. Y sube, ¿no? 6, 4 estamos aquí y sube. A la 1, 0. Fíjense, 1, 0. Luego viene a la 2, 1. Luego viene a la 3, 2. Luego se va a la 4, 3. Luego se va, tenemos 4, 3, ¿no? Hasta aquí. Luego se viene a la 5, 4. ¿No? Baja a la 5, 4. 5, 4. Y luego se vuelve a subir. De la 5, 4 se sube a la 0, 0. De la 0, 0 a la 1, 1. De la 1, 1 a la 2, 2. De la 2, 2, que estamos aquí, se va a la 3, 3. ¿Cierto? De la 3, 3 se va a la 4, 4. Y de la 4, 4, que es esta, se viene a la 0, 1. ¿Cierto? 0, 1. ¿No? Y luego baja a la 1, 2. Y luego baja a la 2, 3. Y luego baja a la 3, 4. ¿Cierto? Y vuelve a subir. De la 3, 4 se va a la 0, 2. ¿Cierto? 0, 2. Y baja a la 1, 3. Luego se va a la 2, 4. Ahí termina 2, 4 y sube, ¿no? A la 0, 3. Y luego se va a la 1, 4. Y vuelve a subir a la 0, 4. Y ahí termina. ¿Correcto? A ver, ¿cuál es el patrón que ustedes han encontrado? Una vez que hacemos eso, tenemos que ver cuál es el patrón. ¿De acuerdo? A ver, vamos a identificar algo interesante. Vamos a identificar a estos que me interesan. Fíjense, 7, 0, 6, 0, ¿ya? 5, 0, 4, 0, ¿ya? 3, 0. Esos son interesantes, ¿no? 2, 0, 1, 0, el 0, 0. ¿Ya? Y luego viene el 0, 1, fíjense, el 0, 2, el 0, 3 y el 0, 4. Esos son interesantes. ¿Por qué digo que son interesantes? Pues porque son las puntas de lanza para caminar. ¿Ya? Acá, a ver, 7, 0. Desde aquí partimos, ¿no es cierto? Y luego se cambia al 6, 0. ¿Qué es lo que sucede entre el 6, 0 y el 5, 0? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entre el 6, 0 y el 5, 0? Fíjense, este va a aumentar, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a llamar que esta es la fila y esta es la columna, ¿de acuerdo? Esta es la fila y esta es la columna. F y C le vamos a llamar, ¿ya? Fila, columna. Entonces, cuando nosotros tenemos en la fila 7, ¿ya? Columna 0. Entonces, si yo tengo la fila 7, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir, parece, ¿no es cierto? 7 y 0 reduzco a la 6. ¿De acuerdo? Entonces, estando en la 6, 0, como este no es 7, tengo que ir a caminar hasta la 7 y hasta que se pueda. ¿Cierto? Entonces, aquí yo le digo, este sería la fila, fíjense, F más 1, C más 1. ¿De acuerdo? Como F más 1 y es la última posición, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que reducir, ¿cierto? Entonces, de acá, fíjense, de acá a acá, ¿yo qué estoy haciendo? Reduciendo, menos 1. De aquí a aquí, ¿qué tengo que hacer? Reducir la fila, menos 1. Y siempre, ¿qué tengo de común? 0, ¿correcto? Pero antes de reducir esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Encontrar esto, que sería igual a esto más 1, 7. Esto más 1, 1. Como ya no hay fila 8, entonces ahí terminamos. Hemos terminado de hacer esto. Ahora fíjense, entre este y este, ¿qué sucede? Fíjense, le estoy diciendo esta fila más 1. Columna más 1. ¿Cierto? Fila más 1.
Es decir, fila más 2 sería, ¿no? Columna más 2. Si queremos ponerla en términos de la fila y la columna. Hasta que algún día lleguemos a 7, que es la última fila posible. ¿Correcto? Una vez que llegamos a esto, entonces reducimos. Fíjense, menos 1, de 5 menos 1, eso me va a dar 4. ¿Correcto? Eso es 4. Ya está. Y entre este 4 y este, nuevamente sucede. Fíjense, F más 1, columna más 1. ¿Correcto? F más 2, columna más 2. ¿Cierto? F más 3, columna más 3. ¿Cierto? Así funciona. Una vez que yo he llegado al tope de la fila o la columna, por cualquiera de los dos rompo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Nos venimos aquí. ¿Cierto? Menos 1. 4 menos 1 me da 3 y empezamos en 0. Y nuevamente, fíjense, le digo F más 1, columna más 1. F más 2, columna más 2. ¿Correcto? F más 3, columna más 3. F más 4 y columna más 4. ¿Ya? A la primera que lleguemos al borde del, ya sea de las filas o de las columnas, tenemos que romper esto. Para pasar al otro, fíjense qué hacemos. Restamos menos 1 y acabamos de llegar aquí, al 2, 0. ¿Cierto? Y siempre empezamos en 0 en esta primera vuelta. Y luego, ¿qué le digo, no? Esta fila es 2, la columna es 0. Entonces aquí le digo F más 1, columna más 1. F más 2, columna más 2. ¿Correcto? F más 3, columna más 3. F más 4, columna más 4. Y aquí ya no hago F más 5, porque mi columna más 5 ya no hay, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar, tengo que terminar de contar esto, ya sea porque encuentro el límite de la fila o ya sea porque encuentro el límite de la columna. Una vez que hemos hecho eso, esto se agarra y se dice menos 1, ¿cierto? Y seguimos, ¿no? 1, 0. Entonces aquí que empezamos, estas, fíjense, es F más 1, columna más 1. F más 2, columna más 2. ¿Cierto? F más 3, columna más 3. ¿Correcto? F más 4, columna más 4. Y aquí ya no me conviene hacer F más 5 porque ya la columna se pasó. ¿Ya? Acá. Y bien hacemos eso, le digo, bueno, menos 1. ¿Correcto? 0, 0. Y aquí fíjense, nuevamente, fila más 1, columna más 1. Fila más 2, columna más 2. Fila más 3, ¿cierto? Columna más 3. Fila más 4 y columna más 4. Aquí ya no seguimos avanzando al más 5 porque ya no hay columna. ¿Correcto? Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Tendríamos que restar. Fíjense, 0 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. Pero nosotros sabemos que esa no es una columna válida. Entonces, cambiamos, fíjense, la forma en cómo vamos a empezar a caminar. Y le digo, bueno, vamos a cambiar. Y le digo que aquí vamos a caminar ya también a este otro lado. ¿Correcto? Vamos a hacer las columnas. Y a diferencia del otro, vamos a sumar más 1. ¿Ya? Más 1 y obtenemos esto. ¿Ya? Y luego hacemos lo mismo. Fíjense, en esta cosa, ¿qué es lo que tenemos en común ahora? La fila la amarramos al 0. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que va a cambiar? La columna. Y hacemos lo mismo. Fíjense, F más 1, columna más 1. F más 2, columna más 2. F más 3, ¿cierto? Columna más 3. Así hasta que en algún momento nosotros encontremos el límite, ya sea por el límite de las filas o ya sea por el límite de las columnas. Pero una vez que yo ya tengo 0 en la fila, entonces aquí empezamos a sumar, ¿no? Más 1, le digo. ¿Sí? Y me da 0, 2, ¿no? Entonces la fila más 1, nuevamente, la columna más 1. La fila más 2, la columna más 2. ¿Ya? Y bien hemos terminado porque hemos llegado al tope, entonces le digo más 1 a la columna acá. Y esa va a ser mi nueva columna. Y nuevamente dice fila más 1, columna más 1. En este caso, como ya no hay más, dice
Sumamos más 1. Correcto, más 1, visitamos y aquí ya no hay dónde sumarle, ¿no es cierto? Aquí no le puedes decir fila más 1, columna más 1, porque columna más 1 ya no existe dentro de mi matriz. ¿Ya? Ese sería el recorrido. A ver, ¿cómo lo generalizaría? ¿Cómo harían esto? ¿Cómo modelarían esto? Fíjense, acabamos de encontrar una relación, ¿no ven? Estos que he pintado en cuadraditos son interesantes porque son el inicio del recorrido. ¿Ya? Estos cuadraditos rojos vendrían a ser este, fíjense, son esas esquinitas. Estas esquinitas he identificado, ¿de acuerdo? Estitas. ¿Ya? Estas he identificado de la matriz. ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la forma de tener una manera sistematizada, no ambigua de hacer esto? Porque ahorita estamos haciendo en una de 8×4. Deberíamos tener la capacidad de hacerlo para cualquier matriz de M por N. ¿De acuerdo? Que tenga tantas filas como columnas se requiera. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Cómo estamos accediendo a las filas aquí? En retroceso, ¿verdad? De retro estamos accediendo. Ok, restar filas hasta que llegue a 0, ¿cierto? 0, 0, hacemos esto. Y luego una vez que llegue a la columna o a la fila 0, entonces empezamos a sumar columnas. Ya, esto es interesante. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos dividir en dos partes, ¿correcto? Una que me diga cuando la fila se va a mover entre 7 hasta 0, ¿cierto? Y hacemos algo, ¿correcto? Hacemos algo. Vamos a hacer este algo, ¿de acuerdo? Recorremos, le pondremos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido. Entonces, aquí le digo recorrer. Pero una vez que nosotros lleguemos aquí, fíjense, terminamos, recorremos, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que ir a sumar las columnas, ¿cierto? Para las columnas que van a empezar, ¿en quién? En 1 hasta 4, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Recorremos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Entonces, aquí, ¿qué amarramos? 7, 0, y la columna siempre ¿en qué se va a amarrar? En 0, ¿no es cierto? Aquí la fila del 7 al 0, y aquí la columna siempre va a empezar en 0. Fíjense, 7, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0. Y terminamos. Y luego una vez que tenemos esto, aquí ¿qué amarramos? Amarramos la fila. La fila siempre va a ser 0. Entonces va a ser 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. ¿Correcto? Y recorremos. Y fíjense el recorrido que hacemos acá, esta parte que nosotros tenemos por acá, esto, es igualito, ¿no es cierto? En toditos los lados. ¿De qué va a depender si sumamos 3, sumamos 4, sumamos 5, si excediera? Va a depender del tamaño de la matriz. Pero fíjense, esto que yo tengo que sumar se hace tantas veces como ya sea este haya llegado a su límite o este haya llegado a su límite. No basta que uno de los dos llegue a su límite, entonces dejamos de hacer el recorrido, ¿cierto? Entonces aquí hemos dejado de hacer el recorrido porque este llegó a su límite.
Aquí hemos dejado de hacer el recorrido porque este llegó a su límite. Este podía seguir caminando hasta la fila 7, pero ya no había en diagonal. ¿Ya? Entonces eso. Ah, dices, muy bien. Entonces, este sería recorrer. Este recorrer básicamente, ¿a qué sería equivalente? A ver, nos vamos a poner, acá vamos a abrir un poquito este para poder trabajar. Y le decimos, este recorrer básicamente va a ser equivalente a decir, este, ¿no? Este recorrer básicamente va a ser equivalente a decirle fil, no fil, ¿no? Es F más I, columna más I, ¿cierto? Donde I la primera vez siempre empieza en 1. Y luego una vez que hago esto, le digo I más más. ¿Correcto? Y así. Mi recorrido va a ser así. ¿Hasta qué va a ser mi recorrido así? Hasta que en algún momento yo llegue a tener, o mientras esto, a ver, vamos a agarrar y le voy a decir, ¿ya? Le vamos a decir, si F más I es menor a las filas, y además, le digo, ambas cosas tienen que cumplir, ¿no ves? C más I es menor a las columnas, y ahí lo voy a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que mostrar, ¿no es cierto? Le digo, la matriz, haz algo que quieras hacer con la matriz, en la fila F más I, con la columna más I. Correcto. Mi I en que siempre empieza la primera vez, fíjense, empieza en 1. 1, 1, 1, 1, así. ¿Sí? 1. Y luego una vez que hacemos esto, entonces le digo y vamos a aumentar. Y aquí vamos a preguntar. Bueno, esta es una pregunta, ¿cierto? Acá yo tengo que ir a preguntar. ¿Ya? Acá tenemos que ir a preguntar. Esto es una pregunta, le digo. Bla, 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 bla. Ven acá. Esta es una pregunta, ¿correcto? Vamos a agrandar este para que se vea. Esas preguntas. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a volver a hacer esto. ¿De acuerdo? Este recorrer y este recorrer son lo mismo. Ah, dices, interesante. Entonces, una vez que hemos hecho ese análisis, nos pondremos a agarrar esto y parece que todo esto, fíjense, lo podemos reducir a ese análisis que su compañero ha ayudado a hacer. ¿Qué dice, no? Vamos a tener, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es recorrer. Fíjense, vamos a recorrer las filas. ¿Desde dónde vamos a recorrer? Supongamos que las filas, en este caso es 8, ¿cierto? Y las columnas, en mi ejemplo, ¿cuánto era? Mis columnas era 5, ¿ya? Entonces le digo, ¿desde dónde va a empezar? Va a empezar desde filas menos 1, ¿cierto? Desde 7. ¿Hasta dónde va a ir inclusive? Va a ir inclusive hasta un valor mayor o igual a 0. ¿Cierto? ¿Y cómo va a ir caminando? Bueno, acá voy a hacer algo bien, si no. Esto va a ir inclusive hasta un valor mayor o igual a 0 y F va a ir retrocediendo. Fíjense. Y aquí mi columna C, ¿cómo se va a amarrar? Se va a amarrar con 0. ¿De acuerdo? Y le digo, bueno, anda a recorrer. Le digo, anda a recorrer. Anda a recorrer. Le digo, ¿desde dónde hasta dónde? Le voy a pedir recorrer. Fíjense, desde la fila F, ahí empezamos, y la columna C. ¿Correcto? Le digo recorrer, y eso es recorrer. Una vez que terminamos de recorrer así en retroceso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tengo que amarrar la fila en 0. ¿Cierto? La fila la amarramos en 0, y ahora empezamos a recorrer las columnas. ¿Y dónde empiezan las columnas? Van a empezar en 1. ¿Correcto? Va a empezar en 1. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta que C sea menor a las columnas. ¿Correcto? Este camina hacia adelante. ¿Sí? Y mi C va a ir caminando hacia adelante, ¿no? Y cada vez que tengamos esos valores, yo le voy a decir que vaya a recorrer F, C. ¿Cierto? Mi F aquí está amarrado al 0, aquí mi C está amarrado al 0. Este procedimiento recorrer
Fíjense. Este recorrer es este que acabamos de razonar aquí. Este es el recorrer. Escribiremos. Ese recorrer, este es el procedimiento recorrer, ¿ya? Este recorrer dice que básicamente lo que hace es establecérmelo un valor i en 0, ¿cierto? ¿Qué vamos a recibir para recorrer? Lo voy a hacer con otro color mejor, con rojo, y borramos esto. Este recorrer básicamente recibe, fíjense, va a recibir dos datos de entrada, va a recibir FC, que es el punto de partida, ¿no? Que son estos puntitos que había identificado en la matriz. Y a partir de ahí va a empezar a recorrer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y me lo va a poner en 0. Y le digo, mientras, fíjense, mientras, ¿qué cosa? Mientras mi F, ¿sí? F más I. Mi I no empieza en 0, ¿no? ¿En qué empieza mi I? Mi I empieza en 1. En 1. ¿Correcto? Mientras a pesar que tenemos que pisar, ¿no? La celda. Está bien, que empiece en 0. Tengo que mostrar la 6, 7 y luego esta. Ya. Estoy olvidando mostrar la celda, ¿no? Entonces estaba bien que empiece en 0. La primera vez, así me muestra la celda inclusive. Entonces empieza en 0. Yo le digo, ¿será que F más I es menor que las filas? Y además, ambos tienen que cumplir, ¿no es cierto? La columna más I es menor que las columnas, le digo. ¿Correcto? Si me dice que sí, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mostrar o vamos a usar la matriz, ¿de acuerdo? No sé qué quieres hacer. Si quieres escribir, quieres mostrar, no importa. Ahorita estamos agarrando cuál es la columna o la celda que vamos a visitar. Una vez que hago eso, lo único que hago es aumentar I en 1. ¿Correcto? Y volvemos a preguntar. O sea, vuelve, ¿no? Y vuelve y me va a mostrar. Algún día tarde o temprano va a terminar esto y eso sería. Ahora básicamente acabamos de hacer un programa, más o menos, un programa para recorrer en zigzag. ¿Sí? ¿Qué me faltaría? Me faltaría ponerle, lo que no me puedo arrepentir, sí, no me puedo arrepentir aquí, no puedo hacer undo. Tendría que hacerle el procedimiento, ¿cierto? Que sería un procedimiento más especial. Entonces acá, a ver, vamos a intentar escribir. ¿Dónde me lo escribe? No sé dónde me lo escribe. Vamos a ver. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a venir a hacer eso. Para hacer entonces básicamente nos vamos a escribir algo así. No vamos a ponerle aquí un espacio. Tenemos todavía un poquito de hora. Le vamos a establecer. No lo voy a hacer en BlueJ para que ustedes se tomen el trabajo de ir a pasarlo. ¿De acuerdo? Y me cuentan si les ha funcionado o no. ¿Ya? Entonces, algo así debería suceder, ¿no ve? Nosotros deberíamos tener algo así. Fíjense, vamos a tener alguna clase, ¿ya? Que me permita administrar, ¿no? Un recorredor, le vamos a llamar, ¿ya? Un recorredor de matrices. Este es un recorredor de matriz. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí vamos a tener esa matriz, ¿ya? Le vamos a llamar, es una matriz que va a tener datos, no sabemos cuántos, pero esta básicamente va a ser una matriz, ¿ya? Macana, eso es, ¿no? Entonces le digo, esa serie está privado, y le decimos, ¿no? Por ejemplo, si es una matriz de enteros, le digo matriz, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros más vamos a tener de Fíjense, vamos a tener un algo que se llama... Vamos a rayar esta cosa. ¿Ya? Vamos a guardarnos la información, fíjense, de las filas que tiene la matriz y las columnas. ¿Ya? Eso va a ser dato. Se los dejo constructor. Entonces, ahorita lo que nosotros queremos hacer es recorrer, ¿cierto? Este recorrido de las matrices. Y para eso nosotros lo vamos a recoger en un string.
¿De acuerdo? Le voy a decir, entonces vamos a hacer el recorrido el que acabamos de hacer, recorrer. ¿Cierto? Este es el recorrer en diagonal, esa matriz. Básicamente, ¿a qué se reducía este problema? Se reducía a dos cosas, ¿no es cierto? A ir aumentando las filas y reduciendo las filas, ¿no es cierto? Y luego ir aumentando las columnas. Así era. Entonces le digo, este va a ser mi reporte de recogida, que inicialmente lo vamos a poner como la cadena vacía. Y luego le digo, para toda fila F, que va a empezar en filas -1, ¿cierto? Y siempre va a ir, inclusive dice F, hasta que sea mayor o igual a 0, ¿correcto? Y cada vez va a ir restando 1 a 1 a sus filas, ¿no? Eso es lo que hace, ¿de acuerdo? Vamos a ir a retroceder. Por cada valor de esta fila que se tome, entonces dice, nosotros tenemos que ir a mostrar. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos definir nuestras, acá lo definiré ya, voy a definir F y columna por fuera. Entonces aquí ya no necesito hacer esa declaración. Entonces, antes de entrar aquí, ¿qué habíamos dicho? Que mi columna se tiene que amarrar al 0, ¿cierto? Mi columna al 0. Y una vez que tenemos esto, pues yo le tengo que pedir recorrer. Ya le voy a pedir recorrer en la matriz a partir de la fila F, columna C. Y eso que nosotros obtengamos lo vamos a ir a concatenar por derecha a mi reporte. ¿De acuerdo? Se supone que habíamos recorrido hasta aquí, ¿no ve? Hasta aquí yo ya tengo recorrido, ¿sí? Una vez que terminamos eso, pues ahora ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que amarrar ya también las filas, ¿no es cierto? Y teníamos que movernos en las columnas. Yo le digo, para las columnas que empiezan en 1, ¿correcto? Y las columnas es menor a columnas, ya, de la matriz. Y nosotros siempre vamos a ir caminando de 1 en 1. Fíjense, C++. Vamos a hacer algo similar, que básicamente va a ser agarrar al reporte y le vamos a pedir que vaya a sumarle eso que nosotros vamos a leer en el reporte. Esto ya está. Eso. Al terminar, fíjense, mi promesa de respuesta de este procedimiento va a ser básicamente el reporte. Esto aquí le digo return reporte. Para poder hacer este trabajo necesitamos la ayuda de ese otro procedimiento que me permita recorrer, ¿ya? Este le hemos llamado recorrer. Y a diferencia del otro, nosotros necesitamos dos parámetros, ¿no es cierto? Una F y una C, ¿verdad? Vamos a agrandar esta ventana. La agrandamos un poquito. Ya está, me la traigo para acá y listo. Este procedimiento dice, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era recorrerme, ¿no? Visitarme cada una de las celdas, pero en este caso, ¿qué se compromete a generarme? Se compromete a generarme un reporte que inicialmente le vamos a poner como vacío, ¿cierto? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tener esta variable i, que inicialmente va a empezar en 0. Y luego tendríamos que ir a preguntarnos, ¿cierto? Mientras, le digo, F más I sea menor a las filas. Y además, le digo, columnas más I sea menor a columnas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente lo siguiente, ¿cierto? Vamos a agarrar esto y me dice que vamos a hacer la visita. En este caso vamos a concatenarle por derecha la visita de la matriz. ¿Cierto? Vamos a visitar la matriz. ¿En qué fila? En la fila F más I. Y en la fila y en la columna más I. ¿De acuerdo? Listo. Antes de salirnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle que I se aumente en 1. Luego le digo, esto vendría a generarme un retorno del reporte. Ahorita se los muestro de manera completa y vamos a ver, le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Este está con 30, le muestro a 26 y ahí está.
¿De acuerdo? Más o menos algo así podría suceder. ¿De acuerdo? Fíjense, yo tengo como atributo la matriz, tengo como atributos las filas y las columnas de la matriz, y sobre la base de eso yo puedo hacer un recorrido de la matriz, así. ¿De acuerdo? Este es un recorrido por zigzag. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Fíjense que para este tema de las estructuras de datos, las estructuras de control son sumamente interesantes. ¿Por qué te has perdido, Alvin? ¿En la pizarra estabas reubicado? Cuando escribí a mano, ¿estábamos bien, Alvin? Ya, lo único que he hecho es lo que su compañero decía, ¿no es cierto? En el caso habíamos visto el comportamiento y había un comportamiento que las filas reducían, ¿no ves? Era 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0 y 0-0. Así era, ¿no es cierto? Logramos llegar al 0-0, digamos, esa esquina. Y luego, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que aumentar las columnas. Entonces, me permite ir a estas esquinas. Esta y eso. Eso me ubica ese for. Y este es recorrer, a partir de esta esquina, recorre lo más que pueda abajo. A partir de esta esquina, baja hasta aquí, ¿no? En diagonal. Esto es lo que hace fíjense, en diagonal baja, ¿no? En diagonal hasta donde ya no pueda. Desde aquí, en diagonal hasta donde ya no pueda. ¿Cuándo no puede? Cuando ya ha llegado al final de las filas o cuando ya ha llegado al final de las columnas. Es por eso que tenemos ese control acá. Una vez que hemos barrido esta, ¿no es cierto? 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 0-0. Ya no puedo decirle menos 1-0, ¿cierto? Entonces me voy hacia la derecha y le digo 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Entonces, para mover ahora las columnas, utilizamos este otro for. Fíjense, me muevo desde las columnas. ¿Desde qué columna? 1, 2, 3, 4. Y la fila que hacemos, amarramos. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Si estamos en luna 0, nuevamente recorremos en diagonal con este mismo procedimiento, ¿cierto? Diagonal. Terminamos y ahora nos paramos en la 2, 0. Recorremos en diagonal hasta donde podemos. Terminamos y luego nos paramos en la 3, 0. Así, ¿no? Eso me permite moverme en las esquinas. Fíjense, estos dos fores me permiten ubicarme en estas esquinas. El primer for desde aquí hasta aquí. Y el segundo for desde aquí hasta aquí. Eso es lo que hace. Este procedimiento recorrer me permite bajar. Zas, zas, ese es el que me permite bajar de aquí hasta aquí. Ese me permite bajar de aquí hasta aquí. Es este. ¿De acuerdo? Porque es la misma forma de visitar. ¿Está bien? Filas menos 1 es el tope. Fíjate, esta es la cantidad de filas que tiene. Por ejemplo, esta matriz tenía 8 filas. Entonces, ¿en dónde empezábamos? En la 7, 0. 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. Entonces, ¿dónde empieza F? En la cantidad de filas menos 1. Empieza aquí abajo. ¿Y ahí en qué columna? En la columna 0 siempre. Aquí empieza. ¿Sí? Reporte más, estamos concatenando hacia la derecha el resultado de recorrer FC y el resultado es una cadena. Estamos concatenando. ¿Ya? El más, fíjense, cuando se trabaja con cadenas, juega el rol de concatenación por derecha. ¿Ya? Y el más igual, esto es un operador de automodificación. Prácticamente estoy haciendo esto, ¿no? Esto sería equivalente a decirle reporte más eso. ¿No? Eso es equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son operadores de automodificación. El más se utiliza para concatenar. Acá lo mismo, ¿no? El reporte sería equivalente a decirle esto. Reporte más. ¿Entendido?
Por eso es que siempre mi reporte arranco con la cadena vacía. Entonces a la cadena vacía le concateno a la derecha y a la derecha y a la derecha, así. ¿Estamos de acuerdo, Alvin? Pero fíjense, ¿cómo hemos analizado los recorridos? Hemos analizado viendo, ¿no? ¿Qué celda se pisa? Celda, celda, celda. Y luego nos hemos dado cuenta, ¿no? Que puede haber una relación de orden, digamos, en la forma en cómo se visitan las celdas. ¿Cierto? Y esa relación de orden la hemos escrito, ¿no? Ah, fíjense, acá esto se reduce, se aumenta, y luego los recorridos entre esto van aumentando siempre, ¿no? Más 1, más 1, más 2 en ambos lados. Y eso es lo que está haciendo este. F más I, C más I. ¿No? Y va a ir desde 0, luego 1, luego 2, luego 3, así hasta que esto alguna vez se vuelva falso. ¿Ya? ¿Es fila, columna? No, es este. Fíjate, es filas. ¿Cuántas filas tiene la matriz? Es este. ¿Cuántas columnas tiene la matriz? Es esto. ¿Ya? Y FC, F es la fila que estamos mirando. C es la columna que estamos mirando. Ah, ya. ¿Por qué recorrer FC? Porque, a ver, la primera vez, fíjate, ¿cuánto vale C? 0. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer este. ¿Cuánto vale C acá? C va a valer 0. Fíjate, aquí vale C 0. F, ¿cuánto va a valer? Si supongamos que es esta matriz, esta filas vale 8 y este columnas vale 5. Entonces, 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. Entonces, mi fila, ¿cuánto va a valer? 7. ¿7 es mayor o igual a 0? Sí. Entonces, ¿desde dónde vamos a ir a recorrer? Fíjate, vamos a ir a recorrer desde la fila 0, 7, columna 0. Y vamos a ir a recorrer desde aquí hasta allá abajo. Ya, pero como no hay solamente me va a mostrar ese. ¿De acuerdo? Me va a mostrar solamente. Se me muestra las 7. Aquí fíjate. Aquí entra con 7 y 0. ¿Y en qué empieza? En 0. 7 es menor que 8, sí. 0 es menor que 5, sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la fila 7, 0 o la celda, ¿no? 7, 0. Esta me muestra. Listo. Y es más 1. Entonces le digo, ya ahí cuánto vale 1, ¿no es cierto? 7 más 1 es menor que 8. No, entonces este termina. Fíjate que me ha mostrado. Me ha mostrado esta. ¿Sí? Esta acaba de pisar. Esta celda acaba de pisar. Termina y se viene aquí. Me dice, anda a restar filas. Esto es F menos menos. ¿De acuerdo? Aquí no se nota, pero es F menos menos. Por lo tanto, ahorita, ¿cuánto va a valer F? F, aquí valía 7. Ahora, ¿cuánto vale? 6. 6 es mayor o igual que 0. Sí, me dice. Entonces, ahora anda a recorrer a partir de la fila 6, columna 0. Aquí entra con 6, columna 0. Entonces, pisa aquí. ¿No es cierto? 6 es menor que 8, sí. 0 es menor que 5, sí. Entonces va a pisar esta celda, ¿cierto? Y va a aumentar I en 1. Por lo tanto, mi I, aquí, ¿cuánto vale ya? Mi I vale 1. 6 más 1 es menor que 8, sí. 0 más 1 es menor que 5, sí. ¿De acuerdo? Entonces me dice F más I, 6 más 1, este sería 7. 0 más 1, este sería 1. Entonces va a venir a pisar aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale ahora I? I va a valer 2. Entonces me dice, F más 2, 6 más 2, ¿es menor que 8? No, me dice, entonces termina. Y se viene nuevamente aquí. Me dice, reducí F. 5. 5 es mayor o igual que 0. Sí, me dice. Entonces, anda a recorrer desde la celda 5, 0, acá. Entonces, acá entra, ya no es 6. ¿Esto cuánto es? Esto ya es, ¿cuánto vendría a ser este? Este es 5, ¿cierto? Entonces, se para acá, fíjate, aquí. Y es 0. 5 más 0 es menor que 8, sí. 0 más 0 es menor que 5, sí.
Entonces, ¿qué columna me va o qué celda me va a mostrar? Las 5 ceros. Fíjate, esta. ¿Cierto? I vale más 1. Entonces, mi I va a valer 1. 5 más 1 es menor que 8. Sí. 0 más 1 es menor que 5. Sí. Estos son los valores, ¿no? Sí, me dice. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar 5 más 1, que es 6. 0 más 1, que es 1. Entonces, me muestra la 6, 1, que es esta. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale mi I? 2. Me dice 5 más 2 es 7. ¿Es menor que 8? Sí. 0 más 2 es menor que 5? Sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar 5 más 2, la celda 7. C, 0 más 2, la celda 7, 2, que es esta. ¿Cierto? Mi I, ¿cuánto vale? 3. Pregunto, 5 más 3 es 8. ¿Es menor que 8? No me dice, se sale. ¿De acuerdo? Y vuelve aquí. Me dice, F reducirlo ahora a 4. ¿Correcto? 4 es mayor o igual que 0. Sí, me dice. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Me dice, tienes que ir a mostrar, a recorrer. Fíjate, ahora me va a pedir recorrer a partir de la celda 4, 0. Aquí entonces entra el 4. ¿Sí? 4 más 0 es menor que 8, sí. 0 más 0 es menor que 5, sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? La 4, 0. Y más 1 me dice. Entonces, sí, ¿cuánto vale? 1. Aquí se paró, fíjate, ya me ha mostrado esto. ¿Sí? Luego me va a decir, 4 más 1 es menor que 8. Sí, ¿correcto? Es menor que 8. Entonces, 0 más 1 es menor que 5. Sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la 5, 1. Y va a aumentar, ¿cierto? 2. Pregunto, 4 más 2 es menor que 8. Sí. 0 más 2 es menor que 5. Sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la 6, 2. Fíjate, esta ya me ha mostrado la 5, 1. Ahora me está mostrando la 6, 2. ¿Cierto? Mi I se va a 3. Le pregunto, 4 más 3, que es 7, ¿es menor que 8? Sí. 0 más 3 es menor que 5. Sí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la 7, 3, que es esta. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale ahora? 4. 4 más 4 es menor que 8. No, me dice. Termina. Y vuelve aquí. Fíjate ahora cuál es el nuevo valor de F. 3. ¿De acuerdo? Y así. Este recorrer es lo que me hace recorrer aquí. Y este me empieza a ubicar, ¿no es cierto? Me empieza a retroceder. Pero retrocede después de haber recorrido todo esto. Ahora sí, retrocede. ¿A dónde le toca retroceder? A la 3, 0. Va a recorrer todo esto, va a retroceder a la 2, 0 y así. Ya, eso es lo que hace alguien. ¿Entendido? Ahora sí. Hay que ir a ver cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Esto se los voy a colgar en Moodle para que puedan analizarlo y hagan lo que yo estaba haciendo. ¿Ya? Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, sí, gracias. Hasta el jueves, Inge, que le vaya bien. Gracias. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves, que vaya bien. Hasta el jueves. Gracias.